Señores y señores, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Ciudad Viva en este viernes santo para algunos, en este viernes de turismo para muchos, para la enorme mayoría de los uruguayos, que es no laborable, que están de vacaciones o están sencillamente con un día libre, o con un fin de semana libre, ¿no? Sí. ¿Cómo anda? No es el caso, no es nuestro caso. No. ¿Cómo anda? Ayer me fui, ayer jueves a las 2 de la tarde acá del centro de Montevideo y me sorprendió la cantidad de comercios cerrados que hay, parecía. Wow. Sí, y a uno llama la atención porque se va un poco a los barrios y la actividad sigue siendo bastante normal a pesar de... Bastante normal no me vine yo, muchísimas gracias a todo el equipo que trabaja para dejarnos hermosos como estamos los tres, pero yo me vine de civil. Hoy me voy a la calle, estará cerrada, ¿no? Capaz No puedo que está ligar tan cerrado, mal. sí. Es la historia de mi vida. ¿Qué color es ese? ¿Qué color? ¿Qué color sería? Es que sería como un beige. Un beige, ¿vio? ¿no? Un beige. Yo te iba a Sí, decir sí, beige, tranquilo. pero vio que ahora todos son colores. Fino, ¿no? fino, Pues, elegante. Son colores nuevos. salmón, o sea, no sé. Hay colores Le nuevos. ponen cosas, ¿no? Hay colores nuevos, Hay por lo colores menos. nuevos. Hay colores Sí. que cuando antes, hace unos años, No existía el no cerrado. existían esos colores. Color kaki, que hablábamos la otra vez, que naranja. O sea, el color Sí, kaki, ¿no? sí. Bueno, pero igual usted está muy elegante. Bueno, muchas Muy gracias. elegante, Perdón que muy les levanté el centro para que me lo dijeran, pero bueno. ¿Así fue vestida a ver a Wanders anoche? No, fui a ver un empate en la Habría que Sudamérica. agregarse, si va así, está... Sí, obligado. estaba fresquito, Fui con la elegancia de Victoria Mertizo en las marcas que Bien, me bien. viste, pero sí, la verdad que estaba muy frío. Y qué cantidad de gente joven que había en la tribuna de Wander, que siempre nos gastan con que tenemos una tribuna envejecida. Sí, siempre Cierto, nos toman el es pelo. verdad. Con eso, con Bordaberry, con un montón de cosas nos toman el pelo a los hinchas de Wander. Sí. Pero me sorprendió ver la cantidad de chiquilines jóvenes que había, una sorpresa. Mucho Prado Qué también lindo ahí. decir eso para no hablar de... Sí, Tania, y para hinchas famosos de Wanders, Tania Tavares, No, yo no soy Pedro famosa. Bordaberry, Juan María Bordaberry, ¿quién más? No, pero tenemos a Alfonso Carbone, Ahí va, Alfonso, Gustavo sí. Rey, el periodista. ¿Vos me preguntaste en Sí, serio? sí, Era como... en serio, claro. Gustavo Rey, el periodista. Queridos amigos todos. Queridísimos amigos, gente divina. Roy Berocay. Roy Sigo- Berocay. Tania Núñez, nuestra productora, nos dijo que arrancamos unos minutitos tarde que le metamos, pero si vos querés yo te sigo diciendo la lista enorme de hinchas de Wander. Pero son 11, o sea, Me hace tampoco una es tanto. chicana porque no se acuerda ninguno más. Son 11. Es verdad, es ¿Cuántos verdad. son? ¿Quieren empezar a decir las noticias? ¿O les quedó ¿Cómo algo no? para contar? Bueno, vamos a ponernos serios, porque hay cosas para contarles, obviamente, durante todo este programa. Como por ejemplo, que el Frente Amplio pretende que el Parlamento convoque a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, para que dé explicaciones sobre la estrategia de contención de precios. Si el oficialismo no aportara los votos para concretar ese llamado, la oposición prevé interpelar a Arbeleche. ¿Cuánto ruido que hay en torno a todo este tema de la contención de precios por los aumentos, por la inflación que se viene dando? Sí. Digo cuánto ruido sobre todo por la cantidad de propuestas que ha habido, ¿no? El cruce de propuestas. Hoy escuchaba a Beatriz Argimón que decía bienvenidas todas esas propuestas. La próxima semana se va a reunir con el presidente de la República, con Luis Lacalle Pou, para empezar un poco a estudiar todas esas propuestas que vienen no solamente de los partidos políticos, sino también de organizaciones sociales. Pero hay demasiadas cosas, Hay demasiadas mucho propuestas. ruido en la comunicación, parece, porque a la interna de la coalición de gobierno, la coalición multicolor, hay varios sectores de mismos partidos que están presentando propuestas, por ejemplo, dentro de los colorados, Sí. los vallistas por un lado, Ciudadanos por otro, Sí, Cabildo exacto, Abierto exacto. acerca de una propuesta, todas se van acercando, pero claro, está movida la cosa en la interna, por lo menos, A nivel ¿no? de palabra. En el sistema político se está hablando mucho. Sí. Sí, y se está concretando poco. No sé si es poco o mucho, pero es mucho más lo que se está hablando. Entonces está buenísimo. Hay que celebrar esa puesta en común de que algo hay que hacer. Sí. Pero veremos Pero que que se todo haga. esto se concreta. La preocupación Que se es haga. común. Por ahora las medidas, según incluso cualquier economista, más o menos de los importantes que hemos leído en los últimos tiempos, todas estas primeras medidas no sirven de mucho. Por ejemplo, el tema del 10%, de quitarle el IVA a determinados productos, que en general es del 10%. Que eso, como se dice habitualmente o en la actualidad, no mueve mucho la aguja, ¿no? Sí, Sobre sí. todo de aquellos hogares más vulnerables. Pero bueno, veremos en los próximos días cuáles son las medidas que se siguen tomando. Y vos estás hablando de los hogares más vulnerables y tiene que ver con la segunda noticia que hemos seleccionado para hoy, es hablar de los jubilados. Y realmente recién venía escuchando en una de las emisoras de radio matutinas
los miles de jubilados que tienen la jubilación de 15.000 pesos, 15.700 pesos. ¿Qué persona puede vivir con 15.700 pesos en este momento de país con la inflación que estamos viviendo y cuando por primera vez después de creo, no sé si fueron 10, 15 años que dijo Sixto Amaro, el aumento que tenían los sectores más bajos se le descontó de aquel adelanto? El representante de los jubilados, Sixto Amaro, sostiene que la inflación ya se comió el aumento de enero de las jubilaciones mínimas y este miércoles planteará que se eleve una iniciativa al Poder Ejecutivo para paliar esta situación. Que es muy poca plata, ¿no? Y estamos hablando de paliar una situación que solucionarla no la va a poder solucionar. Directamente ya arranca mal de base. Porque imagínense, ¿no? Un alquiler. O sea, sale mucho más caro lo que están cobrando unos jubilados, ¿no? O sea, y lo que decía Sixto Amaro en esa entrevista radial, chiquilines, es que en las edades mayores el tema de la salud también es prioritaria. Y hoy por hoy los jubilados están eligiendo qué remedio comprar, uno por sobre el otro, porque el gasto que implica a nivel de salud es grande en esas etapas de la vida y es durísimo. Uno lo venía escuchando y decía, no puede ser que estemos viviendo esta situación. Gente que ha aportado para construir este país en edades en que debería estar en la cosecha, sigue viviendo estas situaciones que realmente lastiman. Bueno, le quiero cambiar de tema y una situación que se dio ayer, se conoció ayer, bastante compleja, tiene que ver con un referente del Partido Nacional en el departamento de Paysandú. Estamos hablando de Mario Bandera, quien fue candidato a la intendencia de aquel departamento por el Partido Nacional. Fue formalizado Mario Bandera, la acumulación de evidencias y el reconocimiento de los hechos por parte del agresor habilitaron un juicio abreviado que culminó con una condena de 9 meses de libertad a prueba y la colocación de una tobillera electrónica. Hasta el momento el Partido Nacional no comunicó qué medidas tomará con Bandera, pero la vicepresidenta Beatriz Argimón consideró que deberían hacerlo. Ayer nuestra compañera Natalia Brun le preguntaba justamente a Argimón en MBD Noticias, bueno, cuál era su opinión a título personal y dijo que, bueno, ella consideraba que estaba mal, pero prefiere saber qué es lo que va a hacer el partido primero para poder pronunciarse, ¿no? Y es una situación bastante compleja y que se reiteró en varias oportunidades, ¿no? Lo de Bandera en este caso. Sí, una situación más de violencia doméstica, en este caso que afecta a un referente político, pero que es una triste realidad que trasciende las fronteras de los partidos políticos, ¿no? Sí. En este caso, bueno, como se conoce porque es una persona muy conocida, que además tiene una orden de alejamiento, eso aceptó, se fue de la casa, se fue a vivir a Quebracho, donde él tiene campo y donde él había sido alcalde además, sí, ¿no? De ahí sí. de la ciudad, del lugar de Quebracho. Y bueno, ya salió a condena porque esta posibilidad que prevé el nuevo Código de Proceso Penal, que permite que a través de juicios abreviados no entrar en aquellos juicios que llevan mucho tiempo y bueno, en definitiva se negocia entre las partes y terminó con esta sentencia que acabás vos de leer. Sí. Y un tema que obviamente preocupa muchísimo, ¿no? Totalmente, muchísimo. Totalmente. Bueno, algunos hoy de los temas planteados. Hay otra, le cuento, hoy no hay cortes de calle. Claro, hoy no hay cortes de calle porque no hay nadie trabajando. Y no hay nadie en la calle. No hay nadie en la calle, Mire directamente. Mirá lo que es eso. Las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Hay muy poca gente en la calle, pero lo importante es eso, que no se está trabajando. No hay cortes previstos, en estos cortes especiales por distintas obras y eso, no hay cortes previstos. No hay estacionamiento tarifado tampoco hoy. No hay estacionamiento tarifado. Bien apuntado, hoy pueden venirse para el centro. Centro Cordón Ciudad Vieja. No hay nada abierto, pero pueden venirse para No, pero si viene sabe que no tiene que pagar estacionamiento. Es muy cierto, pero bueno, dejás el auto donde querés y te vas a caminar por la 18 de julio, diríamos. Claro, chicos, porteños. Cuiden lo que tienen. Lo sí importante, acuérdense, porque capaz que hay unos cuantos están viniendo, que el próximo domingo llega la Vuelta Ciclista. Sí, señor. Vamos a tener la última etapa y va a haber ahí sí algunos cortes de calle porque la Vuelta Ciclista, ojo que la última etapa viene de Durazno, son 200 kilómetros, una etapa de las larguitas, la última etapa del próximo domingo. Es todo bajada igual. Y calcula que está, sí, de Durazno para acá todo bajada, sí. salvo cuando agarren por Libertador, por ejemplo. Ahí se complica un poco. Ahí agarran su vida. Sí. Pero bueno, vamos a tener algunos cortes de calle sobre todo, pero no va a andar mucho por Montevideo la caravana multicolor. Va a ser el acceso por la calle San Fructuoso, después de venir por la ruta 5, San Fructuoso, la calle Mendoza, no Camino Mendoza, la calle Mendoza, Paraguay Libertador, sí, muy cortita. Sí. Paraguay Libertador, Río Negro, 18 de julio y termina frente a la explanada municipal. Hoy doble el que no jornada. va a estar es Alzate.
Alzate No, Alzate capaz que viene a mirar, a ver a sus compañeros llegar. el pollo de Luca Veloz no llegó. Lamentablemente le mandamos un saludo. Un gurí que se llama Agustín Alonso está primero, hoy etapa decisiva, contrarreloj, Sí. que ya debe haber empezado. Doble jornada hoy, porque primero contrarreloj y después la etapa llegaba a la ciudad de Trinidad por la tarde, se corre la etapa en ruta. Lindo clima para andar en Chivas. Sí, sí. Igual, un beso a Su Carreño que nos reclamaba que habláramos de la Vuelta Ciclista. ¿De la Vuelta Una televidente que aparte siempre nos saluda en redes, que decía, no están hablando de la Vuelta Ciclista, a ustedes les gusta el deporte, hablan tanto de fútbol, hablen también de la Vuelta Ciclista, así que muy bien. Y vos preguntabas bien, Josema, cómo se venía el tiempo para disfrutar, por ejemplo, de la Vuelta Ciclista. Y veo muchas nubes también en el dibujo, así que yo voy a leerles, mientras tanto, el informe de Inumet que prevé para hoy viernes una mínima de 10 grados y una máxima de 20, con cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso y neblinas. El día sábado, cielo nuboso, periodos de cubierto y neblinas. 6 por acá veo, sí, 21 grados mínima y máxima. Y el domingo, 8 y 21. Me parece que viene bien. Pero vos ves, vos estás viendo mucho las nubes, pero viste, esto es como el medio vaso lleno, el medio vaso vacío. Es el medio pronóstico soleado o el medio pronóstico nuboso. Claro, un solcito. Ustedes son muy optimistas. Totalmente. No, pero en este caso sí. Totalmente. A mí me gustaron lo de los números, ¿viste? Cuando te dicen 21, cuando ya en las máximas te regalan un 20, un 21, yo ya quedé feliz. Uno bien, puede está disfrutar bueno, la ¿no? tarde. Está bien. Porque es muy barato. El verano, vos que te gusta el invierno, el verano es muy barato. Uno sale, toma mate afuera hasta tarde y ya es. Yo diría, Queda re contento. yo diría que el invierno es más barato. ¿Vos decís? Vos porque salís menos, en invierno será. A Bueno, tu edad capaz. Uno- Pero vos te imaginás todo protector solar ahí arriba. No, es una inversión. ¿Cuánto cuesta? Es una No me inversión lo imagino importante en la que se playa. hace acá para el Marulo. No me lo imagino en la playa. Es más, cuesta más barato impermeabilizar una Cosa- azotea que, yo- que poner realmente- protector solar ahí arriba. Tomando- No es momento para hablarlo, pero no sé cómo hace la gente que va a la playa y está 6 horas tirado en la arena. Me desespera, me vuelvo loco. Pero no sé, lo haré en terapia, no sé dónde. Dijiste playa y arena y es Sí. como terrible pie. ¿Veo? No, está todo. para vos y mismo. No estaba guionado, me levanté al centro a mí mismo. Digo que hay que hacer de todo. Y sí. Hay que hacer de todo. Te vi. Porque hoy temprano en MB Noticias estaba nuestro amigo Luca Veloz, el movilero preferido de Tania Tavares, Por lejos. que está allí en Santa Catalina, mirando diferente de alguna manera, porque justamente en estos días que en todo lado vas a ver que la pescadería, el Portito Buceo, Sí. la clásica. Nosotros te llevamos a otro lado y ahí está Luca Veloz. Luca, buen día. Muy buenos días. Miren que escuché que ya me estuvieron pegando en el piso con el tema de mi ciclista. Pero Te queremos igual, acá Luca. estamos. Acá estamos disfrutando del sol y, como dice Tania, gratamente sorprendidos porque si bien el pronóstico para esta hora era de más fresco, está precioso aquí en Santa Catalina. Hablábamos más temprano con Gerardo Fernández, él es integrante de la directiva del SUDMA y pescador artesanal de acá de Santa Catalina. Nos decía que hay cerca de 23 barcas que trabajan aquí en la zona. ¿Se puede decir que el barrio se formó en torno a la pesca? Sí, correcto. Hoy es un día, un barrio obrero, ¿no? Pero antiguamente era un barrio de pescadores esto. O sea, comenzó como un barrio de pescadores. Y sí, hay 23 barcas, de lo que cual, ya digo, en periodo de zafra sobreviven muchas familias de la pesca, ¿no? Una de las cosas que remarcamos más temprano, y está bueno retomarlo, es que el precio del pescado no tiene que ver directamente con los pescadores artesanales que reciben cerca de 600 pesos por caja y con un kilo en la feria, en el puesto que te venden, ya pagan toda la caja. Sí, 600 pesos por una caja de 23 kilos, ¿no? De 23 kilos de pescado sucio, que al momento de filetearlo, un buen filetero le saca 11 kilos de bife. Con eso, ya te digo, quedarían 50 y poco de peso el kilo de bife. Después, al consumidor final, ¿por qué se lo venden a 500 y 600 pesos? No tenemos idea. Él sabe que es por intermediario, empresario y demás, ¿no? Y las dificultades que tienen la familia de los pescadores, él decía que entre 3 y 7 son los pescadores que están en torno de cada barca. Aquí este barrio se movió, se fundó en torno a eso, y Rodolfo trabaja en la pesca y estábamos hablando de, a ver, cada vez hay que ir más lejos a conseguir el pescado. ¿Cómo es esto? Sí, cada vez se utiliza más herramientas, se tienen que ir más lejos, cada vez hay menos pescado.
el precio del combustible, el precio de la herramienta, la gente ya con lo que se saca la pesca artesanal es más bien para el mercado interno, porque no hay suficiente pescado como para poder satisfacer más la plaza. Y cada vez hay menos pesca, cada vez hay más lobo, rompen herramientas, un presupuesto muy grande. Para poder sacar una barca al agua ahora es mucho presupuesto, para el precio que realmente está el pescado y el precio que recibimos nosotros. Después que sale el pescado de acá para arriba, o sea que nosotros decimos de acá, después que lo lleva el comprador, es ahí cuando se encarece, pero para el consumo. ¿Cuántos trabajan en tu barca? Nosotros en estos momentos somos 3, más el dueño son 4. El dueño no sale, pero lleva parte de la barca, ¿no? Por supuesto, porque él invierte. ¿Cómo se llama tu barca? Marca Trina. Marca Trina. Marca Trina. Después en Zafra trabajan 3 por barca, más la gente que viene a desmayar, que son 3 o 4 personas más, son 3 o 4 familias más que trabajan. En Zafra del Palangre, los alistadores, los encarnadores, que según la mayoría son gente de acá, trabaja 4 o 5 familias más. Quiere decir que alrededor de una barca pueden trabajar hasta 10, 11 familias. Palangre es esa línea que está llena de anzuelo y van allí encarnando. Hablábamos de las dificultades que tienen en este trabajo, la cobertura social que no existe y después cuando se van a jubilar, las enfermedades laborales de estar en el agua, de estar al frío. No, jubilación acá no recibimos, porque no estás en caja, pero está. ¿Cuántos años en la pesca, Miguel? Yo llevo como 25. ¿Y siempre acá en Santa Catalina? Sí, acá he pescado en el buceo también. No mucho, pero he pescado en el buceo también. Un par de años he pescado en el buceo. O más, 4 más o menos, en el buceo. Miguel sí tendrá historia acá, José María, les cuento, compañeros, que bueno, conoce a nuestro compañero Marcelo Olita de acá, de la vuelta de sus andanzas en el cerro. Sí, lo conozco, sí, a Marcelo. Lo conozco de chiquilín. Jugó en mi cuadro, jugó. ¿Ah, sí? ¿Era bueno? Sí, la verdad que sí. Dicen que el bueno era el padre igual, ¿eh? No, buen va izquierdo, buen va izquierdo. Está muy bien. Miguel, muchas gracias. La problemática de estos vecinos, un barrio que ha crecido muchísimo y hay vecinos que se han avenido, digamos. Leonardo trabaja desde 2014 en la UTU, de aquí como docente, y ahora es vecino, hace un año que vive acá en el barrio. ¿Y cuál es la problemática del barrio? Bueno, problemáticas, un sinfín. Los compañeros hablaron de situaciones materiales, de carencias. Es una población trabajadora, obrera. Nosotros, yo soy integrante del núcleo sindical de la UTU, de AFUTU de Santa Catalina, y una cosa que siempre nos trató nos interesó fue confluir con las necesidades del barrio, de los vecinos, que básicamente es de donde provienen los estudiantes y las estudiantes que van a la UTU. En ese sentido, por ejemplo, confluimos. Gerardo fue alumno de la UTU de Santa Catalina, estuvo ocupando un par de veces la UTU con nosotros en algunos conflictos. Richard, que es el secretario general de SUDMA, tiene 2 hijas que fueron alumnas mías, que fue también en la UTU de Santa Catalina. Entonces es bastante natural que confluyamos. El año pasado, por ejemplo, gestionamos en conjunto una olla popular que funcionaba acá en el Centro Cultural Carlos Carrasco. Este año la estamos haciendo del otro lado. Vieron que hay terrenos ocupados nuevos, el Nuevo Comienzo, el San Miguel. Y bueno, una cosa concreta que tenemos como para impulsar este año es pedir el turno nocturno para la UTU, porque gran parte de la población, una parte importante de la población, no tiene terminada la educación media y evidentemente que en el horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde no lo puede hacer. Entonces, bueno, es un reclamo que vamos a tratar de impulsar con los vecinos este año, el que se abre el turno nocturno.
Entre otros reclamos que tienen los vecinos de aquí, porque bueno, la locomoción es dificultosa. Ahora está un poco mejor, porque nos contaba Marcelo que antes había que entrar caminando aquí al barrio, pero hay dificultades concretas. Por ejemplo, el tema de los desagües. A los vecinos se les inunda las casas cuando llueve mucho. ¿Cómo es esto? Sí, hace muchísimos años había un tajamar acá arriba, si quieren enfocar. Hicieron una placita, rellenaron ese tajamar, hicieron una placita, encañaron eso, ese tajamar y lo volcaron a las casas al fondo de los pescadores, ¿no? O sea, están en una altura considerable que cuando llueve, todo el agua del barrio, de la parte esa del barrio, termina en la casa de los pescadores artesanales, lo que hace que ya tiró una casa. Hay otra que vive una jefa de familia con sus hijos, que está a punto también de caerse, y le hemos solicitado hace 2 años a la Intendencia, creamos un expediente como sindicato, y hasta ahora no hemos tenido respuesta, ¿no? Le hemos pedido también alumbrado, bitumen para las calles, porque ya, si baja tanta agua, imagínate que se va barriendo. Lo están haciendo los pescadores, lo van rellenando simultáneamente con escombros y eso, ¿no? Cuestiones que hay que atender aquí en este barrio y bueno, nos viene a la mente esa canción de Jorge Fandemole que la Negra Sosa inmortalizó, ¿no? Cristo de las redes no nos abandone. Hoy justo en Viernes Santo, la canción de los pescadores. Estamos aquí y nos vamos a quedar, nos llevamos una lista de muchísimos temas, lo que pasa con la UTU, lo que pasa con los vecinos y lo que pasa con la problemática de los trabajadores de la pesca. Perfecto, Luca. Muchas gracias por este móvil. Saludos a toda la gente que está trabajando allí, que aparte de la rema, eso es trabajar fuerte. Así que bueno, ojalá de todos esos reclamos que Luca nos contaba allí con los vecinos sean atendidos a la brevedad, porque, bueno, allí mencionaban a Marcelo Olita, nuestro asistente, que para mí es el alcalde interino del Cerro, sin duda. les quiero decir. Pero así que perfectamente Marce puede meterle mano también. Claro, y en un día hay una jornada que en los canales de televisión, en las radios, nosotros hablamos tanto del pescado. Está bueno también poner sobre la mesa estos temas, en cada uno de nosotros ponerlos sobre la mesa, ¿no? De cómo eso llega luego a nuestra mesa, a nuestro consumo, y qué cosas faltan aún para encarar esa. Termina siendo de todos, y en una semana que para tantos tiene tanto que ver con la solidaridad, con los valores, con el cristianismo también, está bueno también mirarlo desde ese perfil. Mientras suena de fondo la oración del remanso, ¿no? La canción que justamente hacía alusión Luca. ¿Es la que hacía Luca? Sí. Qué rapidez. Un beso grande a la gente de sonido. A ver. Viene Fernanda Domínguez allí. Igual creo que tenemos un 2x1 para hacer. Esta es muy linda. Déjela correr, que es viernes, que está bien. Mire, qué hermosa letra. ¿Ustedes vieron lo que es la diferencia, lo que decía recién el amigo pescador? Sí. 50 pesos es aproximadamente 52 pesos, dijo, el kilo de bifes que ellos reciben. Y a la gente se la están cobrando 500, 600 pesos en las pescaderías. Y ellos en el barrio, allí a la gente del barrio, se lo venden a 250 pesos. No, la diferencia es abismal. Abismal. Son insultantes estas diferencias. Sí. O sea, lo que hay en el medio no sé, de distribución, comisiones y un montón de cosas, es inaudito. Sí. Alguien decía alguna vez, los pescados, los peces, hasta que son pescados, están ahí. No le cuestan, a nadie le cuestan dinero. No hay que alimentarlos, no hay que pagar forraje, no hay que darles agua, para nada. Están ahí, se crían solitos. ¿Da? O sea que tendría que ser muchísimo más barato y sin embargo, mira lo que es. Pensé que ibas a decir las diferencias de la música que dijo Luca y la que habías pedido Yo vos. le iba a decir, no, pero me quiero quedar con eso que dice Marcelo, ¿no? Porque justamente mucha gente que hoy compra pescado por un tema cristiano y demás, y va a los lugares tradicionales, va y lo vas a pagar muchísimo más caro de que lo puedes comprar en Santa Catarina perfectamente, y además va directo al bolsillo del pescador, que la rema, y la rema, y la rema en serio. Y la rema, ¿no? Literalmente, y además te mandas un paseo, mirá dónde estaba Luca. Qué imagen. Precioso lugar, Santa Catarina. Qué lindo lugar. Sí. Lindo lugar. Bueno, usted, ¿cómo era la canción esta hermosa que me decía que mencionó Luca? Esta es oración del remanso. Está. Yo capaz que nos vamos a la tanda con esta otra que habla de la barca, capaz que está más floja, de vuelo poético, pero está de Yambao. Y con esto y con las imágenes perfectamente nos podemos ir a la pausa, ¿le parece?
Y seguimos todo el programa con canciones que tengan que ver con canoas, barcos, pesca y todo ese tipo de Y ahora se Pescado. me hunde la Yo canoa, tengo ¿se alguna de acuerda? pescado. Bueno, ojalá no se le hunda a nadie. Bueno, ojo con Luca, que capaz que... No. Mandá la pauta, son muy malos. Pausa. Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata. Seguimos en Ciudad Viva. Bueno, vamos a tener entrevista a esta hora y estamos ya con el director de turismo de la comuna capitalina, Fernando Amado, a quien le agradecemos estos minutos aquí en TV Ciudad. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días. Un placer recibirte, un placer estar Fernando. por acá. Gracias por venir. Y Y bueno, por el programa. muchas gracias. Y en el marco de la semana de turismo, Semana Santa, Semana de la Cerveza, Semana Criolla y demás, es muy prematuro para hacer un balance, pero ¿qué podemos decir de lo que ha ocurrido en esta semana? No, es decir, yo creo que el principal dato es que Montevideo sigue manteniendo, yo diría, el mismo comportamiento positivo, incremental, de crecimiento y de evidente recuperación turística, hotelera, gastronómica, en lo que tiene que ver con el consumo de experiencias turísticas, ¿no? De paseos, de distintas atracciones que obviamente Montevideo tiene una enorme diversidad de ofertas de ese tipo, culturales, gastronómicas, de Montevideo rural, de bodegas, etcétera. Mantiene, digamos, una realidad de... nosotros tenemos la foto del primer trimestre de lo que ha sido el año 2022, enero, febrero, marzo, en donde podemos con certeza decir que la ocupación hotelera anduvo por encima del 50%, lo cual es una muy buena noticia, no solo para los hoteleros, sino para todo lo que derrama eso y para la generación de puestos de trabajo, claro, ¿no? Obviamente. Y esa tendencia es la que sigue en turismo, digamos, o sea, un poco ocultando y conversando con operadores, se mantiene ese nivel de ocupación hotelera que no solo es, digamos, una forma de medir lo que está pasando en Montevideo vinculado al turismo. Es un indicador más muy importante porque tiene que ver con el hospedaje, pero todos sabemos de que hay distintas formas de hospedaje. Y no solo eso, sino que además también está lo otro, que es el movimiento turístico que hay. En ese sentido hay un movimiento turístico muy interesante en esta semana, ese sí se puede ver a ojo, llamémosle, y algunas cosas tenemos datos, o sea, por ejemplo la criolla, ¿no? Es decir, ayer ya supimos que estábamos en el entorno de los 50.000 visitantes en la criolla. Hoy por suerte hay un día precioso que augura seguramente una gran afluencia de gente a la criolla y ojalá sea así los días siguientes, lo cual puede llegar a, en el caso de la criolla por ejemplo, volver a tener los guarismos de época pandemia, ¿sí? Claro, claro. Bueno, el pronóstico dice que va a estar bastante potable, o sea sí, que si se mantiene la tendencia... Y sí, si no hubiera pasado lo del lunes, que esas cosas sí. Es decir, actividades como la criolla o actividades que tienen que ver con el aire libre, que tienen que ver con los espacios públicos, etcétera, obviamente que están muchas veces, digamos, circunscriptos a lo que es la realidad del clima y esa variante. Ahí está. Fernando, vos hablabas de este ánimo optimista que de alguna manera sí tienen los operadores turísticos. ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Cómo siguen adelante? Porque algunos quedaron por el camino, ¿no? ¿Qué les llega a la comuna capitalina? Mirá, hoy yo creo que el estado de ánimo es, estamos mucho mejor de lo que pensábamos estar, pero queremos estar, obviamente, mucho mejor de lo que estamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la recuperación de los sectores clásicos del turismo. Uno dice, bueno, hotelería, gastronomía, servicios, pero también tiene que ver con una cantidad de otros subsectores del turismo. El turismo es una gran... tiene grandes ramificaciones y que tiene que ver con distintos tipos de turismo, ¿no? Está el turismo recreativo, que es el más clásico, el que conocemos como turismo
más criollamente, digamos, hablando. Sí. Pero después tenés el turismo de negocios, que en el caso de Montevideo es muy importante, que ese está todavía, digamos, lento para recuperarse, que significa el 15% en términos generales de lo que es el turismo general en Montevideo, y es un turismo muy importante por la generación de congresos, por la generación de eventos, por la generación de negocios, pero además porque el turista de negocios, en términos de dinero que deja en Montevideo, y eso significa, digamos, consumo, una cantidad de cosas que redundan en trabajo para nuestra gente, claro, es decir, y puestos de trabajo que se recuperan, gasta por lo menos 30% más que un turista recreativo. Claro, claro. Después tenés el turista crucerista, ¿no? Es decir, el hecho de no haber tenido la posibilidad de tener una temporada a todo vapor de cruceros significó la imposibilidad de recuperar subsectores del turismo muy importantes, como son los transportistas, la gente que claro, tiene 2 o 3, que son además los más golpeados por la crisis porque son los que tienen menos espalda económica. Claro, cuando se cortaron los cruceros, por ejemplo, los transportistas que trabajan justamente con toda la gente que llega, quedaron en cero. Totalmente. Te iba a preguntar justamente por la temporada de cruceros, antes de pasar a ferias internacionales, pero ¿cómo estamos con eso? Pero, a ver, la temporada de cruceros, la última, digamos, positiva, la del 2020, llegaron 117 cruceros a Montevideo, 170.000 personas. Claro. El crucerista que baja gasta el doble que un visitante que esté alojado en un hotel, computando el hotel. O sea, Sí, con hotel y todo, el crucerista gasta el doble en 8 horas que está en la vuelta en Montevideo. Lo cual significa, por eso, la reactivación de los que tiene 2 camionetas y hace tours, de la bodega, del guía de turismo, que ha sido lamentablemente uno de los más golpeados. Porque de alguna manera las otras subsectores del turismo, los que hablábamos antes, tienen, por más que lamentablemente algunos han quedado por el camino, algunos han reconvertido, etcétera, tienen otros mecanismos de amortiguación de las crisis, incluso las que la propia Intendencia hizo tratando de ayudarlos a pasar el mal momento con diferir pagos de tributos, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Sin duda que justamente fue el sector más golpeado en el marco de la pandemia, además del artístico, por supuesto. Por eso los cruceros para nosotros es fundamental y por eso vamos a ir gobierno entero, nacional, Ministerio de Turismo, Intendencia Montevideo, Intendencia Maldonado, privados, estamos trabajando en eso, Administración Nacional de Puertos, a la feria que se hace a fin de mes, que es donde de alguna manera se corta el bacalao de lo que puede llegar a ser una muy buena temporada de cruceros 2022-2023. Porque, hubo Madrid, Bogotá y San Pablo ahora recientemente. Claro, la próxima es Miami, que es esta, que es especializada en turismo de cruceros, y que lo que se va ahí es justamente ajustar lo que van a hacer los lugares en donde los cruceros y las grandes empresas de cruceros van a terminar bajando, ¿no? Es decir, aparcando y bajando, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros, para el Uruguay, para Punta del Este, para Montevideo, termina siendo tremendamente importante porque estamos hablando por eso de entre octubre y fines de marzo, principio de abril, la llegada de, ojalá, en una temporada, digamos, media, en donde se manejan ese tipo de cantidad de cruceros que te decía, en Montevideo de 170 y pico cruceros que vinieron a Uruguay, 117 vinieron a Montevideo. Bueno, estamos hablando de 170.000 personas, es mucha gente que reactiva muchísimo. Claro, es una cifra muy importante. Y genera muchísimo puesto de trabajo. ¿Y cómo se vende Uruguay allí? Uruguay Bueno, en las Montevideo ferias, en o sea, particular. nosotros tenemos un criterio en la división de turismo y en la Intendencia y en el Departamento de Desarrollo Económico que tiene muy claro el concepto de para qué ir a una feria, ¿no? Es decir, las ferias de turismo son muy importantes, primero porque destino que no está en la góndola desaparece. Ese es un dato objetivo Para del hacer sector. hay que estar. Hay que estar y hay que permanecer, porque si no es muy cambiante en ese sentido el tema de oferta y está lleno de ciudades, países que renuevan su oferta. Hay algunos que son los clásicos que están instalados y esos no van a tener problema, pero esta es una coyuntura tremendamente positiva
para destinos turísticos, digamos, de mediano porte, que tienen una cantidad de fortalezas, como la tiene Montevideo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con algo que el turista hoy está buscando mucho, que es el aire libre, los espacios públicos, es decir, experiencias al aire libre, lo cultural, seguridad desde el punto de vista clásico, pero seguridad desde el punto de vista sanitario, y seguridad desde el punto de vista de que tenés un Estado y tenés un país al cual vos llegás y tenés una cantidad de seguridades, digamos, que están instaladas en el ADN del sistema, ¿no? Claro. Es decir, estabilidad política, ¿no? Estabilidad social, estabilidad de muchos puntos de vista. Tranquilidad. Absolutamente. El que va a vacacionar busca tranquilidad. Y se suma a eso, o sea, la desconexión. O sea, claro, nosotros venimos de San Pablo, de la Feria de San Pablo. Sí. Obviamente, Brasil es un mercado infinito para las dimensiones que podemos aspirar como Montevideo y como país. Y en ese sentido, obviamente, de que trabajar fuertemente Brasil, San Pablo, para nosotros es muy importante. Es la feria más importante de Brasil y fuimos públicos, Ministerio, Intendencia de Montevideo, Intendencia de Maldonado, pero fuimos con 9 operadores privados. ¿Para qué? Porque, o sea, la parte pública lo que hace es garantizar justamente todas estas cosas que hablábamos, ¿no? O sea, la seguridad, el sentido de turismo como política de Estado, seguridades estructurales, etcétera, 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 y promoción y apoyo. Y después los que concretan los negocios son los privados. Entonces, nos venimos con muy buenas cosas de San Pablo, porque tampoco es esa idea de decir, bueno, porque está cerca, que vengan. No, es decir, te atomiza todo, o sea, en el celular lo ves, o sea, con las ofertas, etcétera, etcétera. Buscaste algo y te saltaron 2 millones. Entonces, ahora, me quedan 30 segundos, Fernando, pero a propósito de un tema que no podemos dejar de mencionar, ¿qué pasa con la conectividad aérea, por ejemplo, en este caso? La conectividad es clave y tiene que ver con lo de las ferias. Yo te decía, tenemos un criterio claro, que es, por ejemplo, nosotros vamos a las ferias en donde hay conectividad aérea directa, ¿no? Entonces nosotros no vamos a una feria... No sé, sin complicaciones. El Ministerio de Turismo, por ejemplo, que es el que nos invita a participar en las ferias, está en el Ministerio, como siempre, en ese trabajo conjunto público-público, nos invita a todas las ferias. Ahora, ¿para qué va a ir Montevideo a Frankfurt, ¿no? Por ejemplo, una feria que hay en Frankfurt, si no tenemos vuelo directo? Claro. Entonces, nosotros vamos a los lugares que tenemos vuelo directo. Bogotá, Santiago de Chile, San Pablo, Buenos Aires, vuelo directo, pero también buquebús, Miami, Madrid, ¿no? Es decir, que es nuestro hoy canal directo, además de conexión hacia Europa. Es el que tenemos hoy. Por supuesto que es una preocupación y ocupación no solo de la Intendencia, sino sobre todo del trabajo conjunto con el Ministerio, y ahí tiene obviamente mucho más potencia y liderazgo, obviamente, el Ministerio, de tratar de seguir trabajando esa reconexión, que en cada feria, además, nosotros vemos, yo soy testigo privilegiado y puedo dar fe que el Ministerio de Turismo, a través de su director Roque Bodián, trata de siempre tener una instancia importante con las aerolíneas para tratar de incrementar frecuencias directas al Uruguay, a Montevideo, y eventualmente explorar nuevas conexiones. Fernando Amado, gracias por estos minutos para Ciudad Viva. Un gustazo. Muy bien, un placer. Nosotros hacemos una breve pausa, ya seguimos aquí en la mañana de TV Ciudad. Estamos prácticamente a 5 meses y medio de las elecciones en Brasil. Elecciones fundamentales, obviamente, para el continente, para nosotros, que somos sus vecinos, y que está en disputa, aparentemente, por lo que se está viendo en los últimos tiempos, entre el actual presidente, Jair Messias Bolsonaro, que iría por la reelección, y Lula da Silva, que después de todo el tema Lava Jato y de todas las acusaciones de corrupción,
Ahora todas esas acusaciones han caído, han quedado en la nada y vuelve al campo político electoral con todo, liderando el PT, pero con muchas novedades. Para charlar sobre todo esto, convocamos a nuestro colega Marcelo Aguilar, directamente desde San Pablo. Marcelo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo bien por acá, por suerte. Me alegro mucho. ¿Cómo está el tiempo, por ejemplo, por ahí, por San Pablo? Está soleado, está un poquito frío, se ha puesto un poquito frío entre ayer y hoy. Mirá pero vos. Está lindo el sol. Mirá vos. ¿Vos ya elegiste cuadro para torcer ahí en Brasil? Y Peñarol elegí de chiquito. El Peñarol de San Pablo, el Peñarol de Porto Alegre, el Peñarol de Río, el Peñarol en todos lados. Exacto. Perfecto. Bueno, Marcelo, contanos un poco, a ver, ¿cómo es el panorama? Hasta hace relativamente poco tiempo, las encuestas daban un claro favoritismo para Lula sobre Bolsonaro en las elecciones. ¿Cómo está ese tema al día de hoy? Bueno, es verdad lo que decía, todas las últimas encuestas le han dado a Lula la ventaja, ganaría en casi todos los escenarios, pero las últimas, las de esta semana, han dado algunas señales un poco preocupantes para la campaña de Lula, en algún sentido, porque demuestran que esa diferencia estaría acortándose un poco. De todas maneras, lo que se ve muy claramente es que entre los dos candidatos que mencionabas, entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva, concentran más del 70% del electorado. Entonces, por más de que todavía falta bastante tiempo y es muy difícil hacer predicciones más allá de las que tenemos con esas encuestas, claramente lo que sí se sabe hasta ahora es que la elección va a estar entre ellos dos. O sea, va a ser Lula-Bolsonaro, y eso es algo que ya parece estar bastante claro. Algunas encuestas que también salieron en los últimos días le dan a Lula la victoria en la primera vuelta, lo que me parece todavía bastante difícil de imaginar, sobre todo porque Bolsonaro creo que va a llegar fuerte a la elección también, tiene una base de apoyo fuerte que la mantiene y tiene obviamente todo el aparato del Estado a su servicio y tiene una buena, digamos, estrategia de comunicación, sobre todo en ese sentido de las redes sociales, ¿no? Que ha sido la clave de su campaña en 2018 y que nada ha cambiado mucho, creo, en ese sentido de combate a las noticias falsas, por ejemplo, más allá de que ha habido algunos avances, pero se mantiene un poco el escenario de 2018, entonces no sabemos todavía qué papel pueden tener ese tipo de estrategias en la definición de lo que va a ser la elección de octubre. ¿Qué se necesita para ganar en primera vuelta en Brasil? ¿Es como aquí en Uruguay? Más del 50%, 50 más 1 sí, de los votos válidos. Más del 50%. No Sí. es que si hay una diferencia del 10% o más, también como en el caso argentino, no. Se van a la segunda vuelta, que sobre todo en la segunda vuelta Lula sería más fuerte todavía, porque el rechazo a Bolsonaro es bastante alto, pero sin embargo, esto que decía el porcentaje tan grande que concentran del electorado, le pone a esa primera vuelta más condimentos, o sea, le da una importancia mayor, porque creo que las otras candidaturas, claramente como se han ido deshidratando tanto, puede llegar a parecer un escenario para lo que se conoce como voto útil, ¿no? Ese hecho de decir, bueno, no voy a votar en un candidato que no ha llegado a las 2 cifras en las encuestas, voy a darle un voto a alguien que puede ganar, entonces ya podría parecer eso que acá en Brasil le llaman votar con el hígado, que es como votar al que no querés ver electo, entonces ya podría parecer esa decisión en la primera vuelta, algo que generalmente tiende a ocurrir en las segundas vueltas electorales. Bien, Marcelo, vamos a abordar rápidamente algunos temas. Por ejemplo, Lula está haciendo alianzas, ya ha hecho alianzas, de hecho con quienes eran sus adversarios políticos, inclusive con algunos que llegaron a votar incluso el impeachment de Dilma Rousseff. Contanos un poco ese panorama. Bueno, sí, esto ha sido un tema de debate en los últimos tiempos. Inclusive el punto central de este aspecto ha sido la elección del vicepresidente, que va a ser de Geraldo Alckmin,
que fue durante muchos años gobernador de San Pablo por el PSDB, que es el partido de la socialdemocracia brasileña, de Fernando Henrique Cardoso, de João Doria actualmente, de Aécio Neves, que históricamente dividía el espectro político con el PT, sobre todo en la definición de la elección presidencial. Inclusive en 2006 Alckmin y Lula disputaron la segunda vuelta. Siempre se criticaron muchísimo, siempre fueron muy, muy duros el uno con el otro, inclusive con ofensas, en fin. Han dejado eso atrás, según parece, y se están llamando de compañeros. Ayer, en un encuentro con sindicalistas, con las mayores centrales sindicales del país, Alckmin dijo que la lucha sindical había generado al mayor líder popular de la historia del país, en ese caso Lula, lo dijo a los gritos, como con un tono ronco, así, acercándose un poco a esa estética sindicalista. Entonces ha dado un cierto giro el discurso de Alckmin, que ya había sido bastante polémico, sobre todo por la reorganización de las escuelas en 2015, cuando era gobernador del estado de San Pablo, que los estudiantes le impusieron una derrota política bastante contundente y hubo represión. Fue muy criticado Alckmin en ese momento, pero bueno, Lula está haciendo un guiño, digamos, al centro para tratar de captar un poco ese electorado más centrista o más tendiente a la derecha, y también fortalecerse en algunas bases electorales que son muy importantes, como es el caso de San Pablo, donde Alckmin tiene una cierta expresión electoral. De todos modos, hay otro lado de esa cuestión en relación a la campaña de Lula, que es algunas declaraciones recientes que ha hecho Lula, que lo han colocado un poco más radical. Por ejemplo, la cuestión del aborto, Lula dijo que entendía, por más de que pudiera condenarlo a nivel personal, entendía el aborto como una cuestión de salud, a lo que fue celebrado por amplios sectores de la izquierda, pero que tiene bastantes impactos, ecos en ese público más conservador, que probablemente sea el que termine decidiendo la elección, ese público entre conservador y moderado ahí, en el que una frase de ese tipo, en un asunto tan sensible, ha generado algunas reacciones. Inclusive algunos diputados, algunos congresistas de ese sector le han pedido a la campaña de Lula, le han hecho un apelo para que trate de evitar esos temas un poco más escabrosos y se focalice más en la cuestión de la defensa de la democracia, en la pauta más económica, en la inflación, en el hambre y en la recuperación de la democracia y su fortalecimiento. Entonces, como que deje un poco de lado esas campañas que tratarían de dialogar con un público que ya básicamente lo va a votar, o que ya estaría un poco convencido, y no iría a conseguir nuevos votos en algunos aspectos del electorado que él debe cautivar para ganar la elección. Marcelo, por último, el tema Lavallato decididamente desapareció como tema importante, y otro que ha desaparecido aparentemente, vos contanos si es así, es precisamente uno de los adalides, el juez Sergio Moro. Bueno, creo que el tema no ha desaparecido. Es un tema que ha tenido graves impactos en Brasil, no solamente desde el punto de vista de la discusión acerca del asunto, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la soberanía nacional. La Lavallato ha dejado todo un lastre de destrucción en muchos sentidos. Pero creo que sí, como decía Sergio Moro, el lugar que ocupa hoy en día Sergio Moro es un poco sintomático de qué ha pasado con la Lavallato. Yo creo que al hacker que descubrió aquellos audios que demostraron quién era realmente Sergio Moro y a servicio de qué trabajaba y cuál era su objetivo, demostraron que la operación Lavallato era mucho más una operación política que judicial. Yo me recuerdo muy bien, inclusive cuando en momentos en que llegué a Brasil, Sergio Moro era el paladín de la democracia, de la moralidad, y era el único impoluto en medio de todo el escenario político brasileño. Creo yo que si no fuera por esos audios, lo que fue todo ese reportaje de Intercept que se llamó Vasallato, quizás hoy Moro no estaría en el lugar que está, y quizás hoy Moro sería un candidato muy fuerte a la presidencia, y se mantendría como un candidato con potencial para ser presidente. Moro tenía muchísimo apoyo,
pero creo que los efectos de ese reportaje y todo lo que significó, después también cuando cayeron las condenas sobre Lula, creo que quedó un poco demostrado que Moro no era todo eso que parecía y ha sido condenado un poco al ostracismo, me parece a mí, porque Moro quiso ser candidato a la presidencia, todavía está ahí, que va y que no va, pero se afilió a un partido llamado Unión Brasil para disputar la elección y el partido ya definió otro candidato, que es Luciano Vívar, que es el presidente de la sigla. Entonces, como que Moro está ahí, ¿no? Está en una situación un poco incómoda y como que no da pie con bola. O sea, es un personaje un poco con bastante poco carisma, que tenía sobre todo su base de apoyo relacionada a la popularidad que tenía en ese momento la Operación Lavallato y centrado en la discusión sobre el combate a la corrupción. Creo que todo lo que pasó después lo ha sacado un poco de ese lugar, lo ha obligado a venir a otra arena política, lo ha obligado a posicionarse de otra manera, a discutir un proyecto de país, a presentar propuestas, y creo que en esa cancha Moro no se siente muy cómodo, y eso es lo que lo termina llevando a esta situación actual que lo tiene ahí como en un espacio un poco desconectado del debate político y un poco como por fuera. Eso me da esa sensación en relación a cómo lo vemos hoy a Moro en relación a lo que ya fue, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la realidad de Brasil. Te mandamos un gran abrazo y nos reencontramos muy pronto. Gracias a ustedes y a la audiencia. Un abrazo. Marcelo Aguilar entonces charlaba con nosotros directamente desde San Pablo sobre toda la realidad brasilera y para hablar sobre la realidad uruguaya y lo que está pasando más concretamente en la rural del Prado, en la criolla, nos vamos directamente para ahí porque allí está nuestro querido compañero Eduardo Delgado. Muy buenos días para vos, Eduardo. ¿Dónde andás y con quién? Buen día, señor Marcelo Fernández, un gusto saludarlo. Así es, últimos días ya, ¿no? de las criollas, estamos ahí a 3 días apenas del cierre y he venido estas mañanas y está muy bueno esto de ver, ¿no? cómo se prepara la jornada, ¿no? La gente intentando trabajar, empezando a organizar los stands, los primeros fuegos también. Y una de las actividades que ha llamado más la atención de muchos de los presentes es el tema de la entrega de semillas, que la hacen gente del Jardín Botánico, bueno, aquí cerquita, ¿no? Un lugar histórico y clásico de la ciudad, también bien cerquita de la rural. Y estamos con el director de Artes y Ciencias de la Intendencia de Montevideo, con Baltasar Brum, justamente Brum para conocer un poco cómo se fue creando esto y cómo siente que está fluyendo entre la gente. Sí, bueno, buen día para todo el mundo. La verdad que comparto, yo ya me tocó 2 o 3 veces venir de mañana temprano y es como un ambiente, digamos, como de calentamiento, porque esto en 2 horas se va a llenar de gente. Ha sido un éxito brutal, estamos absolutamente anonadados por la cantidad de gente que ha venido. Ha sido un éxito brutal. Tenemos una nueva propuesta de lo que es Montevideo más verde y más limpia, y bueno, y un poco es eso, entre el encuentro entre el campo y la ciudad que estamos llevando adelante. Pero yendo a la pregunta, el Jardín Botánico durante la pandemia, bueno, obviamente que cuando se empezó a mover un poco más teníamos que tener alguna actividad porque estábamos cerrados, sobre todo el museo del Jardín Botánico. El jardín estaba abierto, el jardín nunca cerró, pero no había actividades por parte del museo. Y el museo y la Asociación de Amigos del Jardín Botánico tuvieron la idea de repartir semillas. Como no se podía abrir el museo, bueno, por lo menos nos poníamos en la puerta, lo mismo que hicimos con las bibliotecas, que estuvieron abiertas todo el tiempo, es desde la puerta para afuera tener alguna actividad. Y una de las actividades que empezamos fue a repartir semillas y a enseñar a la gente, bueno, cómo había que plantar, en qué época, qué sé yo. Y bueno, cuando vino esta propuesta esta nueva propuesta de exponer un poco lo que estamos haciendo todos en la Intendencia con respecto a una ciudad mejor, una mejor alimentación, que ya viene con una línea que se trabajó todo el año pasado. Hicimos unas cosas en Quibón para mostrar cómo se plantan, digamos, cómo mejorar la actividad, el tema de salir al aire libre. Hicimos la propuesta de venir con el Jardín Botánico y empezar a repartir cepillas y fue un éxito total. O sea, habíamos traído unas 25.000 porque pensamos que eso es la que podíamos repartir y ya tuvimos que reponer, o sea que vamos a estar pensando de que alrededor de 100.000
uruguayos, porque esto es un encuentro entre Montevideo y el resto de la patria, van a estar plantando y van a estar entendiendo un poco ambos. O sea, el plantar es un poquito, digamos, una posición entre ambos lugares, entre la ciudad y el campo. Sí, porque o sea, acerca la naturaleza a la gente y también a los vecinos, al botánico. Ahora, contame qué semillas reparten. Bueno, no, la idea en esta instancia, normalmente repartimos como dos grandes familias, las comestibles y las de decoración, pero en este sentido, acá estamos solamente semillas para comida, ¿no? O sea, que tienen que ver con verde, tienen que ver, bueno, obviamente con acelga, apio, perejil, pero lo interesante es que además en el propio sobre, que es un sobre que se puede reciclar y todo, te cuenta un poco cuándo hay que plantarlo, cómo se planta. Y la experiencia de plantar es una experiencia bien interesante porque también nos muestra un poco de que obviamente que las lechugas no salen de supermercado, sino que tiene un proceso complicado que tiene que ver con la gente que trabaja en la parte rural. Y eso acerca, porque uno empieza a entender, bueno, cómo el proceso, porque algunas no van a salir, o sea, algunas van a fracasar, otras van a ser, digamos, comestibles. Bueno, en ese sentido uno empieza a entender un poco también el trabajo rural, ¿no? Que es duro, que es y bueno, que depende mucho del clima, de la temperatura y del cuidado, ¿no? Con muchas variables. Y más allá de esta actividad puntual, contar que la gente también puede ir al botánico a buscar semillas, a recibir este asesoramiento, contanos un poco de eso, porque bueno, es una actividad que se desarrolla durante todo el año. Sí, todo el año nosotros estamos repartiendo semillas de lunes a sábado, los domingos no. Y además nosotros nos tomamos el trabajo no solamente de dar un sobre, sino de charlar, preguntarle a ver qué es lo que quiere y instruirlo un poco en el camino para eso. Y también a través de la página de internet, que nos manden también un poco la experiencia, nos manden la experiencia para que nosotros poder replicar y que sea un ida y vuelta. Baltasar, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y bueno, los esperamos. Va a ser un día fantástico hoy, así que la criolla está abierta para todo el mundo. Muchas gracias. Compañeros, volvemos con ustedes y bueno, otra de las propuestas interesantes. Se llevan semilla acá de las criollas y bueno, en su casa intentan tener alimento y muy natural. Muchísimas gracias, Eduardo. Cuántas cosas interesantes que estamos conociendo a diario de lo que está sucediendo allí en la criolla del Prado, ¿no? Cuántas cosas ahora que uno a veces se remite a que en la criolla son jineteadas y nada más. Bueno, a través del enorme trabajo de nuestros compañeros estamos viendo cómo hay montones de cosas, montones de actividades para poder realizar. Vamos a una pequeña pausa y a la vuelta, Tania Tavares en una charla imperdible con alguien que ustedes conocen bien, pero van a conocer mucho mejor. Es un placer recibir en los estudios de TV Ciudad, en Ciudad Viva, a Martín Jorge, director de la Banda Sinfónica de Montevideo. Bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Quiero decirte que para mí sos una de las personas de la Intendencia que no trabaja en los medios con más capacidad de comunicación. Bueno, muchas gracias. Viniendo de vos me siento como muy halagado, pero no sé qué decir al respecto. Pero que tiene que ver con el horizonte que se ha fijado desde siempre, desde toda su rica historia, muchísimo más antigua que la propia Intendencia de Montevideo, esta banda que tiene una vocación de comunicar y de encuentro permanente y que está viviendo esta temporada como un reencuentro muy importante porque tuvo que vivir ese encuentro en tiempos de pandemia, por ejemplo. Sí, nos gusta hacer como un chiste dentro de la banda que fue la segunda pandemia, porque la banda ya existía cuando fue la gripe española del 17. Sí, tenía 10 años, o sea que fue la segunda. No quedaron memorias de cómo fue, pero sin duda sí es uno de los cometidos fundamentales de la banda, hacer música sinfónica, llevar la música a todos los lugares, no solo de la ciudad, sino también del departamento, porque tenemos un Montevideo muy amplio que excede el urbano, y estar en ese contacto directo con la gente en los lugares que son comunes, en los lugares donde se puede desarrollar una vida comunitaria, ese es el cometido fundamental de la banda.
Y después de 2 años de hacerlo virtualmente, de reinventarnos, de tratar de seguir cerca, volver este año con mucha fuerza a los barrios, que acabamos de terminar este primer empujón que es el verano, nos pone muy contentos, creo que nos pone contentos de ver que el músculo de realizar la actividad no se perdió, sino que estaba, y el ansia de las y los artistas, que son los músicos que integran la banda, de querer ese reencuentro con la comunidad. Así que creo que tuvimos un muy buen arranque, vos decías, anterior a la intendencia, de la temporada 115 de la banda. Impresionante, es impresionante. Supongo que esta pandemia que golpeó y que obligó a buscar estrategias, lo decías en una entrevista previa en La Diaria, esto de asumir que como músicos profesionales uno ve lo que se sufrió en el ámbito de la cultura, que había como una necesidad de estar al firme ahí, y la banda estuvo. Sí, fue uno de los cometidos rápidos. Creo que nos sorprendió muchísimo a todos, porque eso creo que empezó un 13 de marzo del 2020. Nuestro último concierto había sido el 6 de marzo, o sea, una semana anterior. Teníamos un concierto, creo que ese mismo día o al día siguiente, que lo tuvimos que suspender, y rápidamente, ¿qué hacemos? O sea, no se sabía, era incierto. Bueno, buscar la forma de seguir estando. Y rápidamente ver que el medio cultural, sobre todo el más cercano al nuestro, el musical, se veía profundamente golpeado por todo lo que sucedía. Y uno se puede sentir tranquilo de su situación de artista, pero funcionario público también, y decir, no, entonces la responsabilidad es el doble, la responsabilidad es más, es por todos de seguir estando. Y yo me siento muy contento de que en eso que te decía, las compañeras, los compañeros que conforman, que son los músicos que hacen ese sonido, que nuestra finalidad es que sea acústico, en vivo, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo exploramos todos los caminos posibles? Y bueno, logramos desarrollar una temporada virtual que a su vez nos dio un recurso que se va a quedar. O sea, entendimos que podíamos llegar a un público distinto, que podíamos desarrollar contenidos que a veces en vivo no nos habíamos planteado desarrollar, como toda una serie que tiene que ver con el patrimonio musical uruguayo, que se comenzó a desarrollar virtualmente y que este año se va a seguir desarrollando virtualmente. O sea que también fue una ganancia y un enriquecimiento para el propio elenco. Está buenísimo y eso que permanezca y que genere nuevas estrategias. Pero hay una forma, lo ha dicho también Coco Rivero, lo has dicho vos muchas veces, hay algo que sucede en los auditorios entre las personas que estamos ahí. Vos decías una cosa preciosa, que en un país laico como el nuestro, sí, un espectáculo o un partido de fútbol es la ceremonia que nos une. Es el ritual laico que necesitamos como sociedad. Y en Uruguay, más que nunca. Yo estoy seguro que eso lo logra fundamentalmente la cultura y el deporte. De distintas formas, de distintos ámbitos, pero el concurrir a un espacio, en el caso musical capaz que cerrado, en el caso del deporte capaz que al aire libre, a trascender en un fenómeno que nos va a ser común a todos, que tal vez en el concierto, en la obra de teatro, incluso puede pasar en el cine, nos requiere una concentración y un respeto por el otro. O sea, para disfrutar yo del concierto tengo que hacer silencio por mí, por el que está al lado, que no lo conozco, sí, que me senté ahí, que podemos vivir y que yo me puedo emocionar con lo que pase, con el demás. Y que es lo mismo que gritar gol en el estadio. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo 20.000 personas de pararnos al mismo tiempo a decir exactamente lo mismo? Bueno, hay un aprendizaje, sabemos que tenemos que gritar gol, pero el pararte y hacerlo es totalmente espontáneo. Entonces yo creo que en un país muy laico como el nuestro, esos rituales de vida comunitaria son necesarios, porque te permiten comprender al otro, respetar, escuchar, saber que no estamos solos y que necesitamos estar permanentemente dialogando en todos los aspectos. Y creo que todas esas expresiones, pero fundamentalmente para mí la música y la música de concierto, logra eso y cumple un cometido fundamental. Convivencia, ¿no? Sin convivencia duda. Pura. También educación, porque también decías en alguna entrevista que esto de llevar buena música, que a veces no sucede en las escuelas, en los liceos, pero que la gente se acostumbre en su barrio, que va con su playera, con su silla a lugares públicos, en donde la banda se presenta y le lleva música de calidad, bien ejecutada, bien cantada, tiene que ver también con educación, con formación. Sin duda, creo que eso, lo que vos decías, ir al barrio. O sea, a nosotros, cuando vienen los vecinos con la silla plegable, es el momento donde decís, lo estamos haciendo bien, logramos el cometido. O sea, que es que el espacio público lo adoptás como parte de tu propio espacio. Y eso hoy en Montevideo se necesita. Muchas veces miramos Montevideo de Avenida Italia al sur o de la bahía al este.
y Montevideo es mucho más grande. Montevideo no está transitado por todos, o sea, los que vivimos o viven en esa pequeña franja del Río de la Plata no solemos pasar esos límites y la ciudad, la parte urbana, la vida social se desarrolla mucho más allá y está llena de espacios que necesitan ser habitados por sus propias comunidades, donde se necesita empoderamiento de los vecinos de obras que se han realizado, que son muy necesarias y que buscan lo mismo que hablábamos, espacios de convivencia. Entonces empezamos este recorrido en el Parque de Avilariño, que queda ahí en donde termina Pan de Azúcar, Isla de Gaspar, que era toda una zona de asentamientos, eso fue totalmente removido, reacomodado. Es un parque lineal hermosísimo, muy cerca de Avenida Italia, donde la gente del sur de Avenida Italia no pasa para el norte para disfrutar de ese parque. Bueno, hicimos un concierto de música de películas. ¿Vendrá la gente o no vendrá la gente? Bueno, cuando la gente empezó a llegar con la silla plegable, por más que teníamos algunas sillas, decís, bueno, sí, pero aparte de venir a disfrutar, se empieza ese empoderamiento de este espacio. Entonces, eso para nosotros es fundamental, es la razón de salir. Y en invierno no tiene que ver solo con esos espacios al aire libre, sino con salones de cooperativas, lugares de escuelas, plazas de deporte, todos los lugares donde se pueda seguir desarrollando esa vida comunitaria que a su vez entendemos que ayuda y fortalece y aparta de un montón de situaciones cotidianas que vivimos todos los días en la ciudad que no deberían estar sucediendo. Y por el otro lado, ¿cómo hacerlo? O sea, de vuelta, en el deporte es fácil, es hacer un buen gol, hacer una buena jugada, se entiende. ¿Pero por qué se entiende? Porque estamos acostumbrados a ver fútbol permanentemente, porque estamos acostumbrados a saber, la jugada fue buena, metimos el gol, pero fue de casualidad, podría no haber pasado. Con la música pasa lo mismo, salvo que los elementos para poder apreciarla, para poder disfrutarla, para que llegue ese momento y vivirlo con más intensidad, lamentablemente se han apartado de los procesos formativos. No solo los procesos formativos formales, sino también los domésticos. Antes, la práctica musical en tu casa era algo de costumbre, o sea, se tocaban instrumentos, se tocaba la guitarra, se tocaba el piano, se tocaba el acordeón. Siempre en la barra había alguien que sabía tocar la guitarra. Exactamente. Eso se va perdiendo, capaz que es lógico por el desarrollo, pero también se va perdiendo la parte formal, la educación musical, la educación artística, siempre parece que es como, bueno, vamos a ponerlo porque hay que ponerlo. Y la banda hace lo suyo para contribuir a esa formación. Y quiero decir, me hago cargo que los cuerpos estables que ensayan en el Teatro Solís, que son la comedia, la orquesta filarmónica y la banda, las tres salen a la calle, pero la banda lo tiene en el ADN, la disfruta, la vive, es parte de su cotidianeidad. Y eso creo que la gente la percibe porque se ha apropiado de esta banda que siente cercana y que, por ejemplo, presenta un espectáculo el día martes, esto de Banda Sinfónica de Película, Banda Sinfónica de Película, pedida por el público. A pedido del público, el último que hacemos creo que va a ser la vez número 10. Ya quisiéramos decir nosotros, a pedido del público, hacemos algo de Ciudad Viva, que está nuevita. Contame esto porque... Pero ya va a llegar, se necesita tradición, se necesita la 115 construcción. años, como 115 años, ahí está. No, el martes próximo, hacemos la última Banda Sinfónica de Película en el Teatro Solís a las 20 horas. Cerramos este ciclo que arrancamos en febrero, recorrimos Montevideo, fuimos a Rocha, estuvimos en La Paloma también. Tuvimos una suspensión, íbamos a hacer una gran fiesta en Montevideo, pero el clima no ayudó para cerrar, pero dijimos, bueno, volvamos al Solís, como decías vos, nuestra sede, junto con los otros elencos, para culminar, pero enseguidita estamos en la calle porque el 26 de abril se cumplen los 10 años del Centro Cultural en la Terminal Goes, ahí en General Flores y Domingo Aramburú, y entrada libre, al aire libre, pero techado, en ese gran espacio que tienen. Vamos a estar haciendo un tangazo, tango sinfónico con la banda sinfónica, entrada libre para todo público si nos quieren acompañar. Esa invitación está siempre y nosotros, de la misma forma que la banda está abierta a todos, a todas nosotros, a los vecinos y vecinas de Montevideo, queremos que esta sea tu casa también porque queremos enterarnos de la banda, que se apropien también junto a nosotros de este tesoro que tiene la ciudad de Montevideo. Muchas gracias por estar, Martín. No, muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos puertas afuera a ver cómo está Montevideo. Montevideo muy vacía, llena de arte, llena de música, llena de sol, como vemos por ahí. Y bueno, con pocos autos, que es algo muy disfrutable también. Lo decíamos al principio de la semana. Está muy disfrutable para recorrer Montevideo. Realmente creo que es, no estoy identificando mucho, creo que es Garibaldi. Garibaldi, sí. Cerca ahí del Crandom, justo me estaba Betania Núñez, la productora. Sí.
Seguís acá de largo y llegás a tu, Al gran a parque tu central. rancho, exactamente. ¿Cómo a rancho? Mira lo que es Lo digo con Boulevard. todo respeto. No, sé Si que lo hay dice algo- de la vereda de respeto. Desde la vereda del respeto, desde el Mirá cómo amor está al Boulevard. fútbol. Es tremendo. No. The Walking Dead, ¿eh? Ya está. Una parte te gusta y una parte no te gusta. A mí ¿no? me encanta la ciudad vacía, pero bueno, está. Linda, pero a vos te gusta la ciudad vacía. El frío. El frío. Sí. No te gusta la playa. No, la detesto. Y el básquetbol, porque Ahí está, mire, voy a subir. quiero hablar Permiso, de Malvin. permiso, director. Bien. No se hace Quiero hablar esto. de Muy bien. Malvin. Ahí está. ¿Se puede hablar de Malvin? Malvin, claro. Mirá lo que tenés en el fondo. Ah, el Teatro Verano. Eso fue un regalo para nosotros. Esto lo arreglaron ustedes, ¿no? Esto lo arreglaron ustedes. Lo de Ramón. Mirá Ya que tenés está, la casa ahí de está. Ramón, hablando de ranchos. Mirá Don qué lindo. Collazo. Ahí está, mire. Uno de los Mire. ranchos más lindos de Me da vuelta Montevideo. en cámara. Ahí está. Mire, La ahí, casa de allá está Ramón. el contenedor de TV Ciudad también, mire ahí. Ahí va. Perfecto. Bueno, casa, como decía teléfono, casa, de casa. Ahí va. Contenedor, los veranos que phone pasa ahí home. adentro. Hablando de escenarios, lindos escenarios. Hoy decíamos justamente que en la Rural del Prado están pasando cosas todos los días divinas. En el escenario Citarrosa, el principal escenario que se está desarrollando allí, esta noche, mirá qué oferta. A ver. A las 18 horas, Ruperto Rock and Roll. Hoy precisamente hablábamos de Roy Berocaya, Gran uno de los bohemio, hinchas gran del bohemio. cuadro. Y a la hora 22, esa crack que últimamente se ha dado a conocer y se ha hecho totalmente famosa, que es Florencia Núñez. Canta tú que te toca a ti. La rochense. Todas las Florencia queremos cantar, Núñez. las canciones de Florencia. Todas las queremos cantar, tal cual. Así que tenemos un programa bárbaro. Tanto en la Sala de Citarrosa como en el resto de los escenarios. Se ofrece una variedad de espectáculos desde primera hora de la tarde de hoy viernes y todo el fin de semana. Que bueno, va a disfrutar este fin de semana de la criolla, este último fin de semana de seguro. Va a haber mucha gente, el clima va a estar divino. Así que disfrute, disfrute y disfrute. Aparte, viernes, sábado y domingo, la verdad que la criolla explota en homenaje a mi queridísima Jessy López. Realmente explota la criolla. Tal cual. Beso grande para que Explota y brilla. Divinísima, divinísima. A mí me gusta cuando dice brilla. Dígale que digo yo Todo que... lo que dice ella es brilla. un ser espectacular. Brilla, Tavares, a ver. Haré lo posible. Sí. Estamos viviendo el Festival de Cinemateca, como ustedes bien saben, este festival internacional que nos llena de orgullo también. Y en el marco de este festival se exhibe la siguiente programación. Hoy a las 21:05, me dice el guión. 21:05. No puede ser tan exacto. En la sala 1 de Cinemateca, la LIG, de la categoría largometrajes internacionales. Ajá. A las 22:45, también mañana, en la sala 3 de Cinemateca, se exhibe Mujer de Lágrimas, en la categoría Nuevos Realizadores. ¿Alguien la quiere decir en inglés? Porque yo no voy a hacer eso en pantalla. Y Women Do Cry, me dice. Bien, Betania, ¿no? Women Viene Do la Cry. pregunta. No sé. Y después, Anímese que es Sublime, viernes. A mí me suena una mezcla Soltate inglés como qué con Tavares. necesidad. ¿Cómo es? El domingo a las 7:10 en la Sí. sala B del Sodre, Sublime, en la categoría Cine Infantil y Juvenil. Preciosa la programación de Cinemateca. Muy bien. Es una buena oportunidad para hacerse socio de Cinemateca con 300 pesos sí. y uno puede disfrutar de todo el festival. Qué lindo este complejo, además, está precioso. Hermoso. Mirá lo que te tocó, José. A ver, sí, yo tengo acá, domingo 17, la función de Todo su asco del mundo. Después de la función esta de la Comedia Nacional, ustedes saben, en el Teatro Solís, se va a desarrollar la mesa redonda Totalitarismo, así se dice en escena. Pensar sobre lo que nos duele hablar, con Gerardo Caetano, mire qué plantel, Gerardo Caetano, Pablo López Gómez, Marcela Yen y Natalia Ubal. La función comienza a las 5 de la tarde. ¿Te cuento Domingo algo? 17 a las 17. Fui a verla. ¿Sí? Sí. Tiene mucho de historia, tiene Sí. mucho de literatura, tiene mucho de crítica de los actores. Por ejemplo, había un baúl en donde metían actores y a ver qué me llevo, qué está usado, dramaturgos. Había mucho chiste también para la gente del teatro. Ajá. Sí, y bueno, se escuchaban las risas y uno quedaba como... Si yo no "Ay, soy me del perdí". palo del teatro, ¿puedo ir igual? Sí, yo no soy del palo del teatro Por eso. y tampoco me perdí tanto. En alguna como que uno queda... Pero es precioso. Siempre es un disfrute ir a ver al teatro y mucho más a la Comedia Nacional que tiene actores de Ahí está. excelencia. Bueno, pero luego de esta función va a estar este conversatorio que Notable. tiene ese panel muy interesante. El otro día nos contaste, pero fuera de cámaras, sobre la obra de Armonía Somers. Sí. ¿Podemos hacer esa recomendación pública? La hicimos ya, está todos los sábados y domingos en el Solís, ensayo sobre la mujer desnuda, realmente Florencia Zabaleta, Roxana Blanco y siempre tengo que pensar, Alejandra Wolf, no decir Patricia, Sí. 3 actores de excelencia, actrices será? de excelencia ¿Será y Tabaré? aparte gente de pasantes y todo, se la recomiendo. Eso Desnudarse quería- mucho eso más quería- que sacarse la ropa.
Sí. Sí. Es ¿Usted se ha desnudado alguna vez en pantalla? Porque he escuchado... No está hablando de ropa. ¿Usted se ha desnudado en pantalla? No, me cuesta desnudarme fuera de la pantalla, imagínate en pantalla. Pero no, lo importante es esto, que he escuchado puros elogios. Es espectacular. Puras cosas lindas de esta obra. Es espectacular. De Leonor Courtoisí. Fui a verlo con mi amado y cuando nos fuimos todo el viaje conversando sobre la obra. Eso es una de las cosas Es más una de las lindas cosas que, más lindas. que El teatro quedan de... te transforma. Y, Rindió, esta rindió. temporada de la comedia arde. Como bien ellos la venden, es real, arde. Bien. Me alegra mucho y... Usted vaya y después viene y la cuenta. Hay que ir a verla. Sí, intercambiamos opiniones. Quiero ir a verla. Quedan, creo que ayer leía que quedan 9 o 10 funciones. Es una oportunidad que no se puede perder. Linda invitación me metieron. No quiero irme sin saludar a mi club, porque siempre hablamos de fútbol. Sí. Malvin, que ya se quedó ahí sentadito en los sillones esperando rival. Esperando rival nada, ya tienen rival y es Peñarol, señora. No me digas eso. Ya tiene rival y es Peñarol. ¿Por qué no pregunté antes? Pero sabía que habíamos ganado, disfrutemos lo que tenemos. Nacional le ganó a Aguada y forzó un quinto partido. ¿Le ganó de nuevo? No, ni me enteré de jugar. Ganó Nacional a Aguada y ahora sí, último partido en cancha de Aguada y define. El que gana sigue de largo para jugar con Goes en la parte ya final de los playoffs. Mi playoffs. sobrino Facundo, que es hincha de Aguada, el único... Mi hermana y mi sobrino Facundo son... Los demás son todos de Malvin. Todos playeros. Sí. Y el novio de mi hermana también, ¿no? Pero bueno, eso no cuenta. Pero eso no cuenta. Ya lo sacaron de la familia. No, al revés. A vos, Lo transformó ella. novio de la Lo transformó hermana. ella igual que a Facundo. Mi sobrino se lo trajo para una de las hinchadas más importantes de nuestro país, hay que decirlo, ¿no? También, Aguada. Aguada. Sin duda alguna, el equipo más popular. Se va a enojar Leo Pérez si no nombro a Goes también, pero Aguada es una de las... Tranquilo el Goes. Sí, tranquilo el Goes. Sí. Pero Aguada es una de las hinchadas más importantes sin duda del básquetbol, le emociona. Más importante, te lo dice un hincha de... Leo Pérez corrió por él. No, ya está, yo soy hincha de Atenas y hay que aceptar las cosas como son, ¿no? Tengo una camiseta de Atenas, la 13, la que usaba Lucho Silveira, pero si me mandan una de Aguada, también. También la usás tranquilamente. Mientras no sea amarilla y negra, todo bien. Bueno, ¿El lunes me van a extrañar? Ya la estamos extrañando, Tavares. Ya empezamos a extrañar. ¿Cuándo vuelve? Miércoles estamos por acá. Se toma un par de días. Para el cumpleaños de Teijeiro, que van a festejar acá en cámara. Sí, va a traer masitas, dijo Teijeiro, que está amasando bien. en la casa. Bueno, ahora. Ya creo que estiramos lo suficiente, nos entregaron tarde, nosotros también estamos pagando con la misma moneda. Nos entregaron tarde, me lo dice a mí me lo dice. O sea que me voy, pero a las 13 vuelvo con el informativo. Yo sigo acá, tranquilo, no pasa nada. Culpable. Mala mía. Nos vemos. Chao, muy rico todo.